Hoy, en Crónicas del Cuervo, nos vamos a un cumpleaños que pareció más una batalla campal que un cumpleaños. Una celebración que no tuvo torta ni velitas, sino un auto hundido en una pileta, un hotel reventado y una leyenda que convirtió a Keith Moon en el padrino oficial de la destrucción rockera. La historia nos lleva inicialmente a fines de los 60, un momento en el que el rock británico estaba conquistando al mundo con esa arrogancia juvenil que no conocía límites. The Who, nacidos en Londres, eran unos pibes que formaban parte de esa avanzada que mezclaba rebeldía, volumen al palo y una teatralidad que los diferenciaba del resto. Sus recitales no terminaban con un bis, sino con los instrumentos destrozados, como si la música fuera solo la primera parte del show y la demolición la segunda. En paralelo, Estados Unidos vivía una efervescencia cultural. La psicodelia florecía, el movimiento hippie se expandía y la guerra de Vietnam ponía un trasfondo oscuro a una generación que buscaba escapar de lo bélico y lo cotidiano a fuerza de guitarras y LSD. En ese contexto, las giras de las bandas británicas por Norteamérica eran mucho más que shows. Eran choques culturales. La solemnidad de algunos promotores yanquis contrastaba con la anarquía de estos músicos que veían en los hoteles casi un lugar de juego. Keith Moon, el baterista de los Who, era especialmente problemático. Si el resto de sus compañeros podía comportarse con relativa calma bajo del escenario, él era un huracán incontrolable. Ya no se trataba solo de tocar fuerte y romper parches. Su propio estilo de vida estaba marcado por el alcohol, los excesos y una adicción a llevar todo al extremo. Cuando él llegaba, los hoteles se transformaban en escenario de guerra. The Who compartía cartel en aquellos tiempos con gigantes como los Rolling Stones o los Kings, pero cuando se trataba de destrozar habitaciones, Moon jugaba en su propia liga. Y fue en Michigan, en 1967, donde esa reputación bien ganada alcanzó un punto sin retorno. Una fiesta de cumpleaños que terminó convirtiéndose en un mito rockero. El famoso Lincoln Continental hundido en la pileta del Holiday Inn. Empecemos primero por conocer e intentar entender al caótico hombre de apellido Luna. Keith John Moon había nacido en 1946 en el norte de Londres y desde muy joven mostró que no era un chico normal. A los 13 años su obsesión era la batería. Practicaba hasta que los vecinos amenazaban con llamar a la policía y su energía parecía por momentos incontenible. En 1964 se unió a The Who y ahí encontró el espacio perfecto para desplegar su locura. Un grupo que ya se caracterizaba por romper guitarras y amplificadores en el escenario. Con Moon detrás de los parches, la banda adquirió una energía nueva, porque Moon no solo tocaba rápido y potente, sino que además convertía cada show en un espectáculo visual. Fuera del escenario, su vida era un caos. Le decían Moon the Loon, Moon el chiflado. Y no era un apodo gratuito. Vivía borracho gran parte del tiempo, conducía autos a toda velocidad sin importarle demasiado la seguridad, y su pasatiempo favorito parecía ser dinamitar cualquier espacio que habitara. Habitaciones de hotel, fiestas privadas o cenas con amigos. Moon era un maestro en llevar el absurdo al límite, siempre con una sonrisa cómplice y la certeza de que nadie más podía seguirle el ritmo. Su personalidad resultaba encantadora y peligrosa a la vez. Podía ser el alma de la fiesta, pero también el responsable de que esa fiesta terminara con la policía tocando la puerta. Los excesos con pastillas y alcohol marcaron cada etapa de su carrera, y mientras el resto de los Who intentaba lidiar con las presiones de la fama, Moon parecía decidido a vivir como si cada noche fuera la última. Esa actitud lo convirtió en leyenda, pero también selló su destino. Murió joven, a los 32 años, víctima de una sobredosis de pastillas que, paradójicamente, le habían recetado para dejar el alcohol. Ahora bien, vamos al cumpleañito en cuestión y al nacimiento de este mito. La escena ocurrió el 23 de agosto de 1967, cuando The Who estaba de gira en Estados Unidos. Ese día Keith cumplía 21 años, aunque en realidad eran 20. El tema es que Keith había empezado a inflar su edad para poder tomar alcohol sin problemas en los bares de Estados Unidos. El grupo se alojaba en el Holiday Inn de Flint, Michigan, y lo que hubo fue una comida improvisada. Litros de cerveza y una multitud de invitados que incluyó músicos, periodistas y hasta vecinos que se colaron atraídos por el ruido. Con el correr de las horas la fiesta se volvió incontrolable. Se rompieron lámparas, volaron tortazos, la alfombra quedó manchada de alcohol y comida. La policía fue llamada en varias ocasiones, pero los encargados del hotel sabían que lidiaban con una tormenta que ya no podían parar. En el centro de todo, Moon, vestido con un frac blanco. Parecía un director de orquesta que disfrutaba cada estallido de caos. Y acá empieza la parte mítica.
Al parecer, el clímax llegó cuando en algún momento de la madrugada alguien tuvo la idea, supuestamente el propio Keith, de probar si un auto podía flotar en la pileta del hotel. Así es como se encontraron con un Lincoln Continental estacionado cerca, que terminó con el freno de mano suelto y el baterista al volante directo al agua. La imagen fue tan surrealista como inolvidable. Un coche de lujo hundiéndose en la pileta, con los invitados aplaudiendo como si fuera parte del show. La policía finalmente entró. Moon terminó detenido y la factura de destrozos fue tan grande que el Holiday Inn prohibió de por vida la entrada a los Who en todos los hoteles de la cadena. Nadie volvió a ver a Keith al volante de un auto en un hotel sin que apareciera el fantasma de aquel Lincoln hundido. La historia, adornada posteriormente con variantes y más exageraciones, quedó grabada como una de las mayores excentricidades de la historia del rock. El mito del Lincoln en la pileta se convirtió en una postal perfecta del exceso rockero sesentista. Desde entonces, cada vez que se habla de rockstars y hoteles destruidos, el ejemplo que aparece primero es el de Keith Moon en Michigan. La anécdota trascendió tanto que incluso músicos posteriores, como los Motley Crue y los Guns N' Roses, supuestamente intentaron imitarlo, como si hundir autos en piletas fuera una especie de diploma honorífico del descontrol. Por supuesto que la veracidad de la historia siempre fue puesta en duda y ahí empieza lo mejor del propio mito, las 1000 versiones diferentes. Algunos testigos aseguran que el auto era efectivamente un Lincoln Continental. Otros dicen que fue un Cadillac. Algunos sostienen que el coche ni siquiera se hundió del todo, sino que quedó trabado en la entrada de la pileta. Lo que importa en realidad es que la versión más cinematográfica se impuso. Y Keith Moon quedó como el responsable de haber convertido un cumpleaños en un derbi de demolición. El Holiday Inn de Flint todavía recuerda ese día con mezcla de vergüenza y orgullo. La prohibición de por vida de Who fue real, y durante décadas el hotel llevó el mote de la pileta de Moon. Para la prensa la historia fue un festín, titulares escandalosos que alimentaron la imagen de los rockeros británicos como bárbaros invasores de la civilización yankee. Con el tiempo la leyenda creció hasta el punto de que Keith ya no necesitaba aclarar nada. Al contrario, él mismo se encargaba de repetir la versión más escandalosa en entrevistas, riéndose de su propia fama de destructor serial. Lo cierto es que, mito o no, la historia encajaba a la perfección con su personalidad. Y en el imaginario popular, Moon quedó inmortalizado no solo como el baterista salvaje de The Who, sino como el tipo que convirtió un hotel de Flint en escenario de la demolición más absurda del rock. Hoy, visto a la distancia, resulta casi tragicómico. Un tipo con traje blanco, borracho, metiendo un coche de lujo a la pileta de un hotel. Pero en aquel momento era una declaración de principios. El rock no iba a pedir permiso. Lo que para los hoteleros fue una pesadilla y para la policía un desastre, para los fans fue la confirmación de que sus ídolos vivían como tocaban, al límite. La historia nunca va a ser reafirmada o desmentida, pero como ya venimos viendo en varios episodios, el rock construyó su historia, en parte basándose en mitos e historias nunca chequeadas. Es parte de la gracia. Hablar de la historia de Keith Moon y el Lincoln es más bien hablar de una época en la que el rock todavía no estaba escribiendo su manual de excesos que de un auto hundido. En los 60 la juventud británica había encontrado en la música un vehículo para desafiar cualquier norma, y Keith con su batería y su locura encarnaba esa libertad sin freno, ese vivir rápido que tanta atracción genera. El precio de ese estilo de vida fue altísimo. Moon no llegó a viejo. Como dijimos, murió a los 32 años, dejando tras de sí un rastro de historias que todavía se cuentan como leyendas urbanas. Su muerte temprana se convirtió en un recordatorio de que los excesos tienen un costo, pero también en parte del mito. El baterista que tocaba como un huracán, que festejaba como un demonio y que se fue antes de que la rutina pudiera domesticarlo. Esto fue Crónicas del Cuervo, un vuelo más por las historias, mitos y anécdotas del rock. Un podcast producido junto a Ural AB. Si lo disfrutaste, seguinos, compartilo y ayúdanos para que esto siga creciendo. Podés dejar tus comentarios, seguirnos en redes y contarnos qué historia te gustaría escuchar la próxima. Gracias por escuchar y como siempre, nos encontramos en el próximo vuelo.